Palabras con palabras que marcan, pero sobre todo, palabras que dan vida. La importancia de la palabra es tal y tan poderosa que con ella se puede generar esperanza o se puede crucificar a un hermano, como apuntaba el santo de Asís. El escrito del Papa Francisco viene no solamente a ser una encíclica que adorna con sus bellas palabras las estanterías de los conventos, de las bibliotecas y las universidades, sino que viene a mover los corazones para alcanzar un cambio profundo que repare, al igual que hizo el santo de Asís, la Iglesia. Los corazones hastiados de un mundo gris y las almas perdidas que vagan por la región de Nod, caminando por las calles del mundo que nos rodea. Fratelli Tutti, por tanto, es un documento no solamente innovador y revolucionario en la doctrina social de la Iglesia, fruto maduro del magisterio del Papa Francisco, como afirma el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, sino que es un instrumento que contribuye a reparar estructuras y a reflexionar sobre la actitud de nuestras intervenciones en relación con el otro. Siguiendo los pasos del poverello de Asís, el mensaje implícito en sus párrafos conlleva a una reflexión y a una conversión en la que logra que cualquier lector pueda reconocer a la figura de Francisco como reparador del alma. Francisco, el santo de la Umbría, y Francisco, el Papa. Vamos a partir desde una alusión del pontífice a uno de los bellos hexámetros dactílicos del primer canto de la Eneida de Publio Virgilio Marón, que se encuentra en el punto 34 del capítulo primero de la encíclica, el verso 462, donde se dice las lágrimas de las cosas. El universo entero gime hoy, igual que ayer, como expresa Virgilio, y se lamenta por todo lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y por lo que va a suceder. Como en la narración virgiliana, las meditaciones de Eneas que profiere a su fiel amigo Acates bien podrían ser pronunciadas por cualquiera de los que hoy estamos aquí reunidos. Entre lágrimas, el troyano le pregunta: ¿qué lugar, dime, Acates, qué región de la tierra no está llena de nuestros sufrimientos? No se puede negar que esta pregunta es de vigente actualidad y la respuesta, al igual que en la antigüedad, desgraciadamente, no se ha modificado. ¿O acaso alguno de vosotros puede asegurar que no hay sufrimientos donde os encontráis ahora mismo? Todo ello es debido a la falta de la palabra más hermosa y en la que se resume todo: amor. La ausencia de este sentimiento, de esta realidad, nos lleva a los desastres más horrendos, fundamentalmente por la aparición de dos actitudes que llevamos en mayor o menor medida impresas en el alma y con las que no luchamos lo suficiente. Me refiero, como indica el título de la excelente novela de la gran Jane Austen, al orgullo y prejuicio. El orgullo, siempre presente, es uno de los grandes causantes de las desgracias de los hombres, como el Papa Francisco muestra a lo largo de su discurso, específicamente en el punto 144, mediante el paradigma del pasaje del Génesis, donde se nos narra el mito de la Torre de Babel. Igualmente, los prejuicios que corroen el corazón y conducen al sentimiento opuesto al amor, el odio, son causantes de ríos de lágrimas vertidas por los débiles, los pobres,
los más necesitados y quienes luchan por un mundo mejor. Esas lágrimas se derraman en muchas ocasiones por nosotros, que por impotencia ante determinadas actitudes pensamos como la fiera amansada por Francisco del poema de Rubén Darío, Los motivos del lobo, que narra lo que no aparece en las florecillas, qué ocurrió con aquel animal convertido por el santo de Asís. Los últimos versos del poeta describen así los actos del hermano de todos con las siguientes palabras. El santo de Asís no dijo nada. Le miró con una profunda mirada y partió con lágrimas y con desconsuelos y habló al Dios eterno con su corazón. El viento del bosque llevó su oración, que era Padre nuestro que estás en los cielos. El lobo del poema somos todos. Todos queremos cambiar. Los que pretendemos seguir a Jesús de Nazaret, a Francisco, a Clara, intentamos dar un giro significativo a nuestras vidas, a sabiendas de las dificultades que entrañan. Todos tenemos experiencia, unos en mayor grado que otros, de ver y experimentar que en nuestro mundo, en nuestras casas, incluyendo nuestras fraternidades, se puede encontrar lo que el lobo en el poema proclama así. Empecé a ver que en todas las casas estaban la envidia, la saña, la ira, y en todos los rostros ardían las brasas de odio, de lujuria, de infamia y mentira. Hermanos a hermanos hacían la guerra, perdían los débiles, ganaban los malos. En el momento en que somos conscientes de esta realidad, se produce un combate interior, puesto que el lobo convertido que llevamos dentro sufre sin piedad la lucha contra uno mismo, ya que cuando nos vemos apaleados, echados fuera, rociados por el agua hirviente de las burlas de los demás, desde lo más íntimo de nuestras entrañas, revive la fiera que habita escondida en nosotros, y como el lobo, nos sentimos malos de repente. Podemos perder entonces la batalla, pues el desconsuelo llega. Y de nuevo las palabras rabiosas del lobo que aparecen en el poema pueden volver a dirigirse al poverello, al decirle, déjame en el monte, déjame en el risco, déjame existir en mi libertad. Vete a tu convento, hermano Francisco, sigue tu camino y tu santidad. Esta realidad amarga que golpea con fuerza al débil ser humano, poniendo triste nuestro corazón, como el de Ruth, cuando, enferma de añoranza, se sumía en el llanto rodeada de trigos extranjeros, como dicen los versos de John Keats, en Oda a un ruiseñor, se convierte en una oportunidad de cambio, una especie de milagro por el que solamente entonces, como Saulo, caemos del caballo y conseguimos escapar de la ceguera en la que estábamos inmersos para empezar a vislumbrar los colores de la verdadera vida, luchando contra viento y marea por seguir fielmente a Jesús a pesar de todas las adversidades. El Papa Francisco, mediante su texto, nos ofrece algunas palabras, algunos conceptos en la Fratelli Tutti que bien podrían llegar a ser recetas contra la ruina del hombre, pues como expresa en el punto 54, a pesar de estas sombras densas que no conviene ignorar, quiero hacerme eco de tantos caminos de esperanza, porque Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien. Vamos pues a convertir las lágrimas en oportunidades de cambio, un cambio por el cual pasemos a ser luces para los demás, a los que podremos enjugar sus lágrimas. Vamos a detenernos en algunas palabras de vida franciscana sobre las que podemos reflexionar,
que conforman lo que podríamos denominar el poliedro del amor, utilizando así la figura geométrica que tanto gusta al pontífice y cita a lo largo de su encíclica, como en el apartado 190, en el que se recalca metafóricamente que bajo esta imagen todos encuentran un lugar. Muchos pueden ser los vocablos elegidos, pero vamos a centrarnos en algunos que deberían marcar a quien quiere seguir las huellas del amor. Me voy a detener en los siguientes. En primer lugar, nos centramos en palabras que comiencen por la letra F, como felicidad o fe. La biografía del Poverello, compuesta por Julián de Espira, al igual que los versos de Enrique de Avranches y las vidas de otros agiógrafos, nos recuerdan cómo Francisco, un hombre de negocios, insisto, un hombre relacionado con el ámbito de la economía, del dinero, del poder, encuentra su felicidad, el reino de los cielos, gracias a sus noches oscuras. Y es en ese preciso momento en el que se convierte gracias a su fe, literalmente en el mercader que ha encontrado su perla preciosa, su margarita, y se comporta como los personajes de las parábolas de Jesús al explicar qué es el reino de Dios. Vendió todo lo que tenía y se quedó con lo que le hacía feliz, aunque nadie lo entendiese. Lo único importante era seguir la llamada y los pasos que le conducían a su felicidad. Dios. Lo mismo que tantos han experimentado, que habéis experimentado en vuestras vidas. Esto no se hace pensando en tener éxitos desde el punto de vista monetario. Uno de los epígrafes de la encíclica lleva por título "Más fecundidad que éxitos". Este es el objetivo. Nuestra vida ha de ser fecunda. No podemos estar obsesionados con los éxitos de nuestros intereses. Si Francisco deja a un lado el negocio, el dinero, y si a día de hoy queremos seguirle, subrayo, no podemos obsesionarnos con cuestiones económicas, pensando que ahí está la felicidad, aun sabiendo y siendo conscientes de lo importante que es para subsistir y ser sostenibles en nuestro mundo. Porque podemos caer en la tentación de lo que muchos llaman buenismo, considerando que determinadas instituciones, sea por ejemplo una parroquia, un convento, una fraternidad, un centro educativo, un hospital o cualquier otro, no tienen un valor claro, un valor determinante para considerarlo porque no se adecúan y o no cumplen con unas expectativas creadas en un momento determinado y con unos fines establecidos para una época concreta, sean monetarios o de otra índole. Es conveniente reflexionar seria y profundamente ante ese buenismo, pues como se afirma en el prefacio de Currer Bell a la obra de Charlotte Brontë, Jane Eyre, la santurronería no es la religión. Atacar aquella no es defender esta. Quitarle al fariseo su careta no significa alzar la mano contra la corona de espinas. Para muchos, todo esto son, como diría el Papa en el número 190 de la Fratelli Tutti, al hablar de los gobernantes, podríamos decir de todos aquellos que tenemos una responsabilidad grande a la hora de tomar decisiones, utopías ingenuas. Pero como él mismo dice, no podemos renunciar a este altísimo objetivo, pues nos estamos jugando mucho. Es en los momentos de dificultad donde surge la oportunidad. Debemos entonces convertirnos en abejitas laboriosas, apresurándonos para trabajar ufana y afanosamente en estas causas, como señala Antonio de Lisboa, Antonio de Padua, Antonio del Mundo, en su sermón de la Pascua del Señor, donde habla de la devoción de las santas mujeres y la compra de los aromas. La felicidad viene en comunidad, en fraternidad,
la gran palabra resumen el llamamiento de la Fratelli Tutti. Dice el pontífice en el punto 34. En este mundo que corre sin un rumbo común, se respira una atmósfera donde la distancia entre la obsesión por el propio bienestar y la felicidad compartida de la humanidad se amplía hasta tal punto que da la impresión de que se está produciendo un verdadero cisma entre el individuo y la comunidad humana. Seamos colaboradores para llevar a todos una felicidad no individualista, sino compartida. Hagamos posible la inculturación desde el sitio en el que nos ha tocado estar. Una inculturación que va de la mano de la formación, de la cultura, por lo que no es posible desdeñar ni que estemos lejos del ámbito escolar ni académico, si se pretende ser sembradores del Evangelio a día de hoy. El hermano Fabio Duque Jaramillo, obispo de Garzón, quien hace pocos meses nos dejó, definía inculturación como el proceso por el que el mensaje salvador de Cristo penetra en el núcleo fundamental que forman los valores de una cultura determinada. Continúa diciendo en la evangelización inculturada en América Latina. Para ello, no se puede poner entre paréntesis el anuncio explícito de Jesucristo mientras se analizan los pros y los contras de las diversas culturas. Se trata de seguir anunciando el Evangelio con toda la energía de siempre, pero con métodos nuevos que aporten un mayor ardor para comunicar la misma verdad que siempre ha proclamado la Iglesia. A medida que el anuncio va penetrando las diversas maneras de ser de los interlocutores, el diálogo fe-cultura se abre a nuevos horizontes. El mensaje va asumiendo así valores propios de los diversos pueblos, sin cambiar en nada la doctrina, pero haciendo cada vez más inteligible lo que se anuncia. Y llega un momento en que la misma cultura, al coger el Evangelio, se hace evangelizadora, en cuanto que ha cogido la purificación y redención propias del mensaje cristiano, generando estructuras nuevas y humanizadoras. Es hoy la escuela, ese instrumento que nos permite que podamos aprender nosotros a vivir la perfecta alegría, llevando el consuelo a tantos pobres que son ricos, pues nos olvidamos que la pobreza no está exclusivamente en el ámbito monetario. La pobreza también está en el adolescente que reclama el cariño de unos padres que tiene ausentes, que precisa la atención de sus profesores porque no sobresale en los parámetros que muchos tienen fijados como estándares de lo que se considera que se tiene que tener, y por tanto se le brinda la marcada y terrible indiferencia. ¿Y cuál es el resultado? El sentimiento del muchacho, que además de pasar por esta vivencia, se siente vacío, profundamente vacío, sin ilusión ante el mañana, sin perspectivas de nada y, lo más triste, sin ganas de cambiar actitudes que le perjudican, que merman su educación y que no le conducirán hacia ningún futuro considerado prometedor. Esto también es pobreza, de otro tipo, pero pobreza al fin y al cabo. Y no podemos cerrar los ojos ante ella, pues estamos llamados a reparar estas almas, vidas que si experimentan cercanía, acogida, ternura, pueden llegar a ser vidas que sufran una transformación como la de los 3 ladrones con los que se topó el hermano Ángel y que nos relatan los escritos. Palabras con R, como reencuentro, respeto, recomenzar, religión. El capítulo 7 lleva por título Caminos de reencuentro. El reencuentro con el otro no solamente produce felicidad, sino que es también una oportunidad. El relato del puente de los 2 hermanos apela directamente al reencuentro, al amor ante las diferencias, a la eliminación de cercas, de muros, de vallas,
al amor universal que promueve a las personas, como reza uno de los epígrafes de la carta del Papa, que es un llamamiento al lazo de unión mediante la creación de puentes. Es una especie de oración viva, un rezo por y para todas las criaturas de Dios. Mediante el camino de la oración ponemos en práctica el amor de Dios. Es algo connatural a la esencia del cristiano y a la de las diferentes órdenes franciscanas. Pongamos, por ejemplo, como en la regla de vida de las seguidoras de Clara, la bula de Inocencio IV, se indica al hablar de la forma de trabajar en el capítulo 7, no apaguen el espíritu de la santa oración y devoción, al cual las demás cosas temporales deben servir. Pero ¿cómo rezar bien? En los versos finales de la canción del viejo marinero de Samuel Taylor Coleridge encontramos lo siguiente: reza bien quien ama bien. A todos, hombre y ave y animal. Reza mejor quien ama mejor. A todas las cosas, grandes y pequeñas. Porque el querido Dios que nos ama, Él hizo y ama a todas. Pero para que este rezo pueda llevarse a cabo, para que podamos rezar desde nuestra dolorosa miseria, como diría Shelley, siguiendo uno de sus versos de la Oda al Viento Oeste, necesitamos un valor casi extinguido en algunas partes de nuestro mundo: el respeto. Los corazones franciscanos están llamados, como sugiere el Papa Francisco en el punto 191 de la Fratelli Tutti, a enseñar este valor, que es amor capaz de asumir toda diferencia, prioridad de la dignidad de todo ser humano sobre cualesquiera fuesen sus ideas, sentimientos, prácticas e incluso sus equivocaciones. Este término, que comienza con R, respeto, es uno de los que más aparecen en la encíclica, hasta en 22 ocasiones. Respetemos, como nos propone el Papa, a todos y todo, teniendo especial atención a los derechos humanos, como se nos propone en el punto 22. Desde esta actitud podremos paliar conflictos y reparar corazones propensos a la violencia. Palabras con A, como alegría, como amor, como abba, como amabilidad, acogida, apertura, actividad. Monseñor Víctor Manuel Fernández, arzobispo de La Plata, al hablar de la Fratelli Tutti, resalta que el amor se hace extensivo. Así es. El amor es apertura y alegría. La alegría de la que tanto se habla, a la que tanto se busca, a la que cantan los poetas. La perfecta alegría de Francisco, que vertebra la apertura al otro. ¿Pero qué es amar? Amar es entrega. El capítulo 3, Pensar y gestar un mundo abierto, nos sitúa ante un espejo que mide nuestra situación actual con respecto a la fraternidad y a la amistad social, la esencia de la encíclica. Comienza este capítulo con las siguientes palabras: un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla ni puede encontrar su plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Es decir, estamos ante la tesitura de responder a la siguiente pregunta: a día de hoy, ¿estás tan enamorado de Jesús de Nazaret que estás dispuesto, que sigues dispuesto, que quieres seguir dispuesto a entregarte completamente a los demás? Esta es la pregunta que nos interpela y cuya respuesta nos indicará cómo estamos en los niveles de vida en la fraternidad en la que vivimos, en el aquí y en el ahora. A la manera de Francisco, seamos en nuestra época como juglares. El Papa emplea en su encíclica, en cierto momento, una expresión que explica muy bien el sentido de juglar: poeta social. El poeta social es aquella persona que trabaja, que propone cosas, que promueve situaciones y que libera con su idiosincrasia
posibilitando el desarrollo humano integral. Esta forma de ser no es fácil, pues molesta a muchos, cuyas mentes están acomodadas y cerradas a otras formas de ver el mundo que no se corresponden con las suyas. Esto ya ocurría en tiempos del juglar de Dios, al igual que ocurrió en la época de Jesús de Nazaret, en la que se llegó al extremo, como todos sabemos, pues mentes similares realizaron un juicio amañado para asegurar la crucifixión, incumpliendo, como asegura Cayetana Johnson, más de 80 leyes por las cuales hubiera sido decretado juicio nulo ipso facto. El santo de Asís refleja sus destellos de amor en otras figuras, aunque parezca que es de forma indirecta. El Papa menciona y cierra con una de ellas su encíclica, Carlos de Foucauld. Muestras de ello lo tenemos en su oración. Cualquiera que haya escuchado, recitado o leído alguna vez la oración de Francisco puede ver el paralelismo que hay con la oración de Foucauld. No me resisto a pensar que el motivo está en el proceso de conversión del beato. Al repasar su biografía, no puede pasar desapercibida su estancia en un convento de hermanas clarisas. ¿Quién puede dudar la relación del pensamiento del que después fuese beato y el tiempo que pasó entre las monjitas? Siempre la labor silenciosa de ellas da sus frutos y está presente en muchas vidas y acontecimientos relevantes para la historia de la Iglesia. Por poner un ejemplo curioso, si no hubiese sido por las hermanas clarisas, tampoco hoy hubiese llegado hasta nosotros la síndone. Por tanto, su trabajo de evangelización da siempre sus frutos, como el de todas las hermanas franciscanas. Francisco de Asís, Carlos de Foucauld y tantas otras muchas almas encarnan rasgos de Dios, llevando así para todos, sin importar quién ni dónde, a nuestro Señor misericordioso. Son ellos mismos quienes nos enseñan el encuentro con el otro, mostrando la imagen divina del Altísimo. La imagen divina que William Blake en su poema describía: a la misericordia, la piedad, la paz y el amor. Le rezan todos los afligidos y a estas virtudes del deleite brindan todos su agradecimiento, pues misericordia, piedad, paz y amor son el hombre, su hijo y su desvelo, porque es humano el corazón de la misericordia, humano es el rostro de la piedad, y el amor es humana forma divina, y la paz una vestidura humana. Por eso todo hombre de cualquier latitud que rece en su desventura, le reza a la humana forma divina, amor, misericordia, piedad, paz. Y todos deben amar a la forma humana, sean paganos, turcos o judíos. Donde moran la misericordia, el amor y la piedad, allí Dios también tiene su morada. El Papa Francisco nos llama a que seamos reflejo de estos rasgos divinos. De hecho, en el punto 254 desea que unja todo nuestro ser con el aceite de la misericordia, que cura las heridas de los errores, de las incomprensiones, de las controversias. La gracia de enviarnos con humildad y mansedumbre a los caminos arriesgados pero fecundos de la búsqueda de la paz. Palabras con N como nobleza. Hay que hacer nuevo todo, como Jesús. Tenemos que ser conscientes de que nuestra religión está al servicio de la fraternidad en el mundo, como lo veíamos antes. El capítulo 8, que precisamente lleva por título Las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo, nos llama a un diálogo, a una nueva forma de entender la religión para muchos, que no se habían percatado de que la religión, es decir, el hecho de estar unido, ligado a nuestro Dios, es estar en salida
al encuentro del hermano. Y para ello se necesita nobleza. En el punto 196 de la encíclica se dice que una gran nobleza es ser capaz de desatar procesos cuyos frutos serán recogidos por otros, con la esperanza puesta en las fuerzas secretas del bien que se siembra. Es precisamente la falta de nobleza y de diálogo una causante de entre muchas, de disputas y de guerras, que llevan directamente a la muerte, produciendo las ansias de revanchas, que hacen que nos pongamos en guardia y saquemos las espadas, como hizo Pedro con Malco, sin darnos cuenta de que la violencia engendra violencia y de que nosotros mismos somos los que perdemos. Bien nos recuerda el pontífice al término del capítulo 7 las palabras de Jesús: vuelve tu espada a su lugar, pues todos los que empuñan espada, a espada morirán. La muerte del otro atenta de lleno contra la fraternidad, contra la dignidad de la persona, en la que tanto hincapié se hace en la encíclica. Y es en ese último momento, cuando el nazareno se encuentra con la dama pobreza, como se ve en Sacrum Commercium. Cuando el santo de Asís mantiene el diálogo con su dama, le dice: tú estabas con él en los improperios de los judíos, en los insultos de los fariseos, en los reproches de los príncipes de los sacerdotes, con él en las bofetadas, con él en los esputos, con él en los azotes. El que debía ser reverenciado por todos era de todos ultrajado. Solo tú le consolabas. Las almas de espíritu franciscano han de estar en esos instantes de sombra para aportar luz, al igual que han hecho tantos a lo largo de la historia, siendo como el hermano Pacífico, a quien Francisco solía llamar piadosa madre, según nos narra el hermano Tomás de Toscana, o como Nguyen Van Thuan, el obispo vietnamita, que cuando junto con otros 1500 fue hecho prisionero y llevado al campo de reeducación, donde había 250 presos, la mayoría de ellos no católicos, según él mismo nos cuenta en su testimonio, reinando la desesperación, el odio, el deseo de venganza en las caras de los detenidos. Al escuchar una voz que le decía: escoge a Dios y no las obras de Dios, su respuesta fue la siguiente: sí, Señor, tú me mandas aquí para hacer tu amor en medio de mis hermanos, en el hambre, en el frío, en el trabajo fatigoso, en la humillación, en la justicia. Te elijo a ti, tu voluntad. Soy tu misionero aquí. Tengamos como estos y otros referentes la nobleza de espíritu para afrontar las situaciones de dolor, para reparar las fuerzas y las almas de los otros. Palabras con C como compartir. Monseñor Bruno Mayri de Fue decía cuando era secretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, paréntesis, recordemos que ahora la subsecretaria es Alessandra Smerelli, cerramos paréntesis, al presentar al mundo académico la encíclica Fratelli Tutti, compartir o morir. Esta especie de lema implica una de las actitudes necesarias, esenciales y provechosas para poder hacer presente el reino de Dios. Jesús nos enseñó cómo simplemente con 5 panecillos y 2 peces, y utilizando la magia del compartir, se pudo alimentar a muchos. El samaritano, al que alude directamente el Papa Francisco en la encíclica, comparte su dinero y su tiempo. El hermano universal, Francisco de Asís, nos enseña también otro camino con el que poder vendar heridas: el diálogo. El Papa, igualmente, en el punto 285, nos insta a que sumamos la cultura del diálogo como camino, la colaboración común como conducta y el conocimiento recíproco como método y criterio. Aspectos todos ellos que están en el Evangelio y a los que Francisco nos invita a seguir en su regla y en su testamento,
pero a seguir sin glosa, es decir, sin comentarios, sin añadiduras, sin matizaciones. Cuando se logra vivir así, es cuando se puede comprender cuáles son las riquezas de Francisco, como escribe Celano. Palabras con I como ilusión. Otro término importante es ilusión. No podemos consentir que la ilusión se aparte de nuestro lado. ¿Recordáis ese día tan especial? O aquella fecha, aquel lugar, aquella persona que os cambió la vida. La ilusión por encontrarse con Jesús de Nazaret, siguiendo el carisma franciscano, es algo a lo que no podemos ni debemos querer renunciar. Ese día especial en el que te entregaste por completo a ser una pequeña luz, un destello en el jardín franciscano, puede ser el día de tu profesión o simplemente ese momento en el que te diste cuenta de que esa era tu misión. No puede quedarse diluida por los momentos oscuros o por las dificultades de la vida, por la escasez de recursos o por otras cuestiones. La ilusión hay que alimentarla. Y la ilusión puede estar viva desde cualquier campo. Ya lo vemos en la Fratelli Tutti. Hasta en campos que pareciesen ajenos a nuestro mundo, ahí es donde también debemos estar. El mundo de la economía, a la que tantas páginas se dedica el documento papal, nos muestra cómo el carisma franciscano tiene también mucho que decir. Es asombroso adentrarse en el ámbito de la contabilidad básica y descubrir cómo no se podría haber desarrollado este aspecto fundamental de la economía si no fuese por un alma franciscana que pretendía ayudar a los demás. Fray Luca Pacioli, el inventor del primer principio de la contabilidad, de la partida doble. Gracias a Pacioli, hoy todos los que tenemos o los que tenéis responsabilidad económica en fraternidades, en provincias, en colegios, en hospitales, seguís por imperativo legal las disposiciones que los gobernantes marcan en sus leyes y que fueron consejos de Pacioli. Tener un inventario, balances, comprobantes, el libro diario, el libro mayor. Y qué curioso que en los programas de contabilidad, a día de hoy, se ha unificado el formato de reflejar todo esto mediante una T. Las columnas del debe y del haber. Qué curioso. Este formato de la T, que nos puede traer a la mente la tau, la letra griega, la imagen del símbolo de la cruz franciscana, la cruz de las finanzas. Sea como fuere, como se ha visto, no eran caprichos aquellos consejos, eran y son procesos para velar antes y ahora que se pueda seguir llevando adelante la predicación gracias a una buena utilización de los recursos que se tienen y que pueden llevar a la igualdad, a una igualdad soñada por otro gran hombre que nos inspira y que el Papa ha tenido también presente, Martin Luther King. Y con esto vamos a la palabra con S de sueño. Con la S tenemos esta hermosa palabra. Los sueños pueden darnos esperanzas, deseos de superación. Quiero soñar sueños de este tipo, siendo poeta, a los que el Papa les ha dedicado también palabras, como diremos a continuación. También por ese comienza el término solidaridad. En el apartado relacionado con el valor de la solidaridad, el pontífice define esta palabra como virtud moral y actitud social, fruto de la conversión personal. Además, pone de relieve que exige el compromiso de quienes tenemos responsabilidades educativas y formativas. Aún más, remarca el sucesor de Pedro, quienes se dedican al mundo de la cultura y de los medios de comunicación social, tienen una responsabilidad en el campo de la educación y la formación, especialmente en la sociedad contemporánea, en la que el acceso a los instrumentos de formación y de comunicación está cada vez más extendido. Por ello, la importancia de que los seguidores de Francisco tomen conciencia de que el ámbito de la cultura, la formación académica, importa. No hay que desdeñarlo, pues una de las grandes sedes en las que no se puede dar la opción posible del diálogo entre generaciones
que nos abre a la verdad y al crecimiento es esta, como se señala en el punto 199 de la Fratelli Tutti. Nos dice el Papa bien claramente y con firmeza en su mensaje para el simposio celebrado en el Vaticano para el Pacto Mundial sobre la Educación, que la educación es siempre un acto de esperanza, que desde el presente mira al futuro. También habla de solidaridad intergeneracional, que permite superar la cultura del descarte y de la indiferencia. Escuchemos al Papa. Los franciscanos no pueden dejar de soñar y permitir que desaparezca la esperanza. No podemos caer en el engaño de que sobramos en el mundo educativo, que haya que transformarse, de acuerdo, pero no sobramos, que tengamos que reinventarnos, reiniciarnos, como decía un lema capuchino, sin duda, pero no sobramos. Al contrario, más que nunca, el mundo necesita una educación franciscana. Se decía que Lenin comentó en cierta ocasión que quizás se había equivocado y que lo que realmente se hubiera necesitado eran 10 Franciscos de Asís. ¿Qué será del mundo si no se enseña quién es Francisco, quién es Jesús de Nazaret? Tener un mundo en crisis profunda como la que empezamos a experimentar. Fratelli Tutti, en el punto 275, reconoce que entre las causas más importantes de la crisis del mundo moderno están una conciencia humana anestesiada y un alejamiento de los valores religiosos, además del predominio del individualismo y de las filosofías materialistas que divinizan al hombre y ponen los valores mundanos y materiales en el lugar de los principios supremos y trascendentes. Para luchar contra esto, qué mejor que la formación. Pero no podemos olvidar que la formación no solamente es la de los niños y jóvenes, esencial para los hombres del mañana. También es necesaria la formación para los adultos. Y los aprendizajes vienen por el saber hacer, pero fundamentalmente por la lectura. Leamos y leamos a los poetas. El Papa, en el mensaje al que antes aludía, nos dice que espera que seamos poetas, poetas de una nueva belleza humana, una nueva belleza fraterna y amigable. Y también nos dice que no nos olvidemos de los ancianos, ni de los abuelos, portadores de los valores humanos más decisivos, nuestros mayores. Todos nos centramos en los niños y en los jóvenes. Ellos tienen todo, porque tienen un futuro, posibilidades, pero a los mayores solamente les queda el presente. Y sin embargo, pensamos en ellos a la hora de la formación. Si comparásemos con la educación reglada para los niños, ¿cuántos centros educativos con identidad franciscana piensan en formación para mayores, para padres de familia que necesitan reciclarse, que necesitan una titulación mínima para un trabajo y no la tienen? ¿Cuántos centros hay que ofrezcan una formación específica, como universidades para mayores? Probablemente por desconocimiento mío no sea capaz de nombrar muchos. Mejor dicho, en la realidad en la que me veo envuelta, no conozco ninguno. Y por ello quiero soñar y ver que existen nuevas posibilidades que hasta ahora, por las razones que sean, no se han tenido en cuenta o no se han hecho realidad. Trabajo por hacer. En palabras del patrono de Italia, comencemos, hermanos, porque hasta ahora poco o nada hemos hecho. Sé que pueden acudir a nuestros pensamientos ideas como la de ese no es nuestro carisma. Para eso ya están otros hermanos como los salesianos, los maristas, los hermanos de la Salle y miembros de otras congregaciones que tienen esa misión. Probablemente tengan razón, pero me pregunto, ¿el mundo no necesita también evangelizar desde la escuela llevando el estilo de Francisco de Asís? Si se pensase que Francisco no quería ninguna relación con la cultura, creo firmemente que se estaría equivocado. La educación entendida como poder, como superioridad, esa es la educación que Francisco no quiere. Cuando escribe a Antonio, le dice claramente que le place que enseñe, en su caso la Sagrada Teología.
Lo que no le agrada a Francisco es que por estar dedicado a ello, abandone o apague el espíritu de la oración, que es diferente. Algo similar ocurre con aquel novicio que le pide tener un salterio. Francisco le contesta realizando aquel signo de embadurnarse con ceniza la cabeza y restregársela, dicen los textos haciendo círculos, con la mano, repitiendo, quiero un breviario, quiero un breviario. No es por el hecho de saber, es el hecho de tener y el ambicionar más, y sobre todo del creerse más, el pensar que por alcanzar conocimiento uno es superior. Pero en ningún caso Francisco está en contra de la sabiduría. Otra palabra que empieza por ese. La verdadera sabiduría, la que a ese mismo novicio, cuando meses más tarde vuelve a insistirle sobre el salterio, le envía, hoy diríamos al provincial, le indica que le lleva a la acción. Su contestación, desde entonces, dice el agiógrafo, que era, tanto sabe el hombre cuanto obra, y tanto sabe orar un religioso cuanto practica. Es decir, no es el saber por saber, sino el fruto que da ese saber, que es el factor de cambio, la pieza que contribuye a cambiar el mundo. En otras palabras, una educación, una nueva educación que lleve a oportunidades que hagan crecer esperanzas, que en palabras del Papa fomente la trascendencia de la persona humana, el desarrollo humano integral y sostenible, el diálogo intercultural y religioso, la salvaguarda del planeta, los encuentros por la paz y la apertura a Dios. Y fundamentalmente, hagámoslo por los más vulnerables, como se pide en la Fratelli Tutti, en el punto 130, cuando el Papa nos da como respuesta indispensable y dice literalmente, refiriéndose a los menores de edad, asegurarles el acceso regular a la educación. Y citando de nuevo el punto 275 de la encíclica, donde se dice, no puede admitirse que en el debate público solo tengan voz los poderosos y los científicos. Debe haber un lugar para la reflexión que procede de un trasfondo religioso que recoge siglos de experiencia y de sabiduría. Los textos religiosos clásicos pueden ofrecer un significado para todas las épocas. Tienen una fuerza motivadora. Pero de hecho son despreciados por la cortedad de vista de los racionalismos. No seamos, pues, como dice el Papa, cortos de vista. Apostemos por la formación y una formación humanística, donde se pueda aprender de todo, sin excluir ni despreciar los textos antiguos que tanto pueden aportar en nuestro día a día. Que seamos capaces de soñar con hacer mediante la formación que los franciscanos de hoy cambien a los hombres del mañana, a los hombres del presente, llevándoles a Francisco de Asís, el hombre de la paz, quien ha cambiado a tantos, mostrando con su vida quién es el único y verdadero maestro, Jesús de Nazaret. Última letra, la O, la obediencia. Esta es última en la que nos vamos a detener. Es importante porque con ella empieza la palabra obediencia. Obedecer no es ni más ni menos que la escucha atenta del otro. Etimológicamente, el verbo audire se presenta dando paso a la aparición de una relación conjunta que finaliza con una actuación en la que se llega a un bien común, a la cordialidad. Cuando escuchamos cuidadosamente, estamos dando el primer paso para poner en marcha otros valores mencionados como puede ser el respeto. Ese respeto que es mutuo cuando hay un acercamiento sincero ante el otro, sin importar ante quién estemos, cualquier criatura del Señor. Francisco, dándose cuenta de esto, no dudaba en exhortar con todo empeño a todas las aves, a todos los animales y a todos los reptiles e incluso a todas las criaturas insensibles a que lo hacen y amasen al Creador. Según el capítulo 21 en la perícopa 58 de Tomás de Celano. Pero para ello fue él quien dio el primer paso, acercándose a ellos, pronunciando ante las aves cerca de Menabia aquella breve pero bellísima, intensa y profunda predicación
que os invito a volver a releer. Cuando la escucha es verdadera, entonces la obediencia, como asegura San Antonio, es humilde en el corazón, pues con ella se inicia una buena acción. Es además devota en la voz, con fuerza, pronta en la ejecución, alegre en la tribulación, llena de alegría y perseverante en cumplir lo mandado. Bien, si ahora juntamos todas y cada una de estas letras que hemos ido mencionando, tenemos la receta mágica para reparar nuestra alma. Francisco. Sin olvidarnos nunca de que estas letras son discípulas, siervas y esclavas del gran nombre, Jesús de Nazaret. En definitiva y en conclusión, Fratelli Tutti nos llama a cuidar de nuestro mundo, de nuestra cultura que en estos momentos está enferma de gravedad. Nos ofrece una serie de claves, de herramientas, palabras que contienen el milagro que hace posible un bello sueño. Reparar el alma ante el sufrimiento y los embates de la vida, recuperar la esencia de nuestro ser, del carisma franciscano, mediante el ejemplo, el testimonio firme de Francisco y de Clara, verdaderos seguidores del Nazareno. Como afirma Pessoa en su último escrito, no sé lo que traerá el mañana, pero sí podemos tener la certeza de que a pesar de lo que la vida nos pueda deparar, si logramos poner en práctica la fraternidad franciscana y la amistad social propuesta en esta encíclica ante nuestra despedida de este mundo, podremos estar satisfechos y seguros de que habremos seguido las huellas de Jesús de Nazaret. Muchísimas gracias. Bueno, Elena, muchas gracias. A vosotros, disculpad si me he pasado de la hora. No, estaba preocupada desde el principio con el tiempo y estas Muchísimo. cosas. No, muy bien. Y muchas gracias por todas tus palabras. A vosotros siempre. Se te nota que eres amante de las palabras y conocedora de las palabras, y con todas las referencias que has hecho a tantos textos y con estas palabras resumidas en Francisco, pues a las que nos has llevado, ¿no? Y recogiendo en ellas pues tantas referencias de la Fratelli Tutti, desde esta clave de Francisco como reparador, ¿no?, del alma. Y bueno, pues eso, dejamos un momentito pues por si alguien quiere subrayar alguna cosa, preguntar. En el chat, bueno, hay un... Simplemente dar las gracias a todos por haberme escuchado y nada, pues que me siento muy honrada por compartir ante todos los hermanos franciscanos, todas las hermanas franciscanas, con todos los que estamos pues unidos en esta tarde aquí, pues nada, este momento que ha sido para mí pues muy especial, y dar las gracias a la ESEF por este círculo tan maravilloso, porque ha habido unos ponentes que, bueno, todos los que hemos podido seguir todas y cada una de las ponencias, yo confieso que he seguido todas, no todas en vivo y en directo, a veces por ocupaciones que no podía obviar, pero después al día siguiente, en cuanto nos mandabas el enlace, Jesús, la he seguido. Así que muchísimas gracias a todos y a cada uno de vosotros. Gracias. Tú eres parte de este círculo y de estos ponentes. O sea que... Bien, hay una pregunta en el chat, bueno, hay un comentario, una hermosa ponencia creativa y con un interesante contenido. Muchas gracias, Elena. Gracias, Y gracias a después vosotros. hay una pregunta de José Antonio. Entonces, ¿qué es lo que plantea usted tras la reflexión de Fratelli Tutti? ¿Cómo lo ve usted realmente en esta presentación? ¿Reformismo o rupturismo? Porque está claro que no un continuismo. Vamos, no sé si he entendido bien, por eso le hago esta pregunta. Y muchas gracias por su ponencia. Enhorabuena.
No, muchísimas gracias y antes de nada, por favor, nada de usted. Bueno, Nada de nada, usted, el vamos a, tú. vamos a lo Que importante, soy, venga. soy una más. Vale, pues si tuviera que elegir ante la disyuntiva de esos dos términos, de reformismo o rupturismo, pues me quedaría con el de reformismo. Pero yo creo simplemente que la Fratelli Tutti, además, que es que yo confieso, es un documento que cuando yo lo leí por primera vez, como a tantos, me impactó porque tengo que admitir que había muchas cosas que yo no me esperaba, gratamente, ¿no? Gratamente. Y creo que hay muchas cosas que ya estamos haciendo. Lo que pasa que a lo mejor por miedo o porque no se pueden realizar en estos momentos por determinadas cuestiones, no ven la luz, ¿bien? Pero están ahí, pero están ahí. Esto es como el ejemplo que siempre se pone en las formaciones, ¿verdad? Del bambú. Que bueno, no se ve nada cuando se ha plantado y de repente a los 7 años, ¿verdad? Se ve que sí que estaba ahí presente. Pues yo también creo en eso. No me gusta la palabra ruptura, porque siempre que la escucho me gusta ir a por el pegamento y porque cuando resuena en mí la palabra ruptura, quebrantar, para mí implica dolor. Por eso yo me quedo con reformismo, ¿no? Pero sí que creo que hay veces que tenemos que ser valientes y es muy difícil eso. Y que hay veces que hay que decir que no, aunque nos cueste, pues como lo hacía Francisco y Jesús de Nazaret y como lo ha hecho el Papa Francisco en esta encíclica. A veces nos quedamos con esa idea dulce que también la tiene. Jesús de Nazaret es el hombre más dulce que hay, bien, igual que Francisco, pero nos olvidamos que también con vehemencia dicen que no cuando tienen que decir que no. Recordemos el apartado cuando Jesús en el templo, ¿verdad? Con los comerciantes. O recordemos a Francisco cuando se sube a uno de los conventos y empieza a tirar una a una las tejas porque él no quería casas y cuando llega y se encuentra que está hecho el convento, bien, y todos los hermanos escandalizados, porque él lo que hace es subirse y empezar a decir que no, ya no con la palabra, sino con la acción. Porque hay veces, todos podemos hablar con las palabras, que es lo más maravilloso que puede decir una filóloga, claro, pero la acción es la palabra a veces más hermosa. Bien, la palabra, es decir, la acción con el silencio es una de las palabras más bellas. No sé si he podido contestar a la pregunta, José Antonio, pero bueno, si tuviera que darte Sí. una respuesta y si me preguntas por reformismo o rupturismo, bueno, pues yo me quedaría con la primera. No sé si te he respondido. Muy bien, muy bien. Seguro que sí. Muy bien. Oscar también quería preguntar algo. Sí. Sí. Bueno, más que todo agradecerle, Elena, qué exposición tan magnífica, tan motivadora y que confronta. Por eso me quedo con este tema de el franciscanismo tiene tantísima riqueza que a veces quizás nos falta exponerla un poquito más. Es hora de educar desde el franciscanismo. Me encantó eso, pero le quiero dar la palabra a Manuel, que es un joven de formación que quiere también preguntarle o comentar algo. Muchísimas gracias por tan bellas palabras. Muy bien, Manuel. Buenos días aquí en Guatemala, ¿verdad? Buenos días, Así que buenos días. sabe que me llamó mucho la atención y es que de verdad me movió bastante cuando usted mencionó la ilusión. Y es que a mí me habían explicado que tener una ilusión no lleva a nada, pero me acaba de mover cuando usted dijo de que ilusión y si la alimentamos, me lleva a ese encuentro con Dios. Y puchica, siento que me acaba de abrir otra puerta más que quizás estaba cerrada por otro tipo de concepto y creo que es como que también otro impulso más que me ha dado en mi vocación, en mi proceso. Entonces, agradecido con vos, vaya, agradecido con vos porque en verdad me ha abierto esa otra puerta y me siento otra vez agradecido por eso. Muchas gracias.
no agradecida yo. La palabra ilusión es una de las más bellas. Y curiosamente, etimológicamente, hay otra palabra que viene de aquí y sin embargo es terrible, que es la palabra iluso. Cuando alguien nos llama iluso, es una palabra tremenda, porque es muy despectiva. Quedémonos con la otra vertiente, ¿no? Con la de la ilusión en positivo. Gracias. A ver. Hay un comentario, bueno, una pregunta que quería hacerte. No sé si en la encíclica hay más citas de los clásicos que la que ha dado el título a tu charla, Las lágrimas de las cosas, ¿no? Si hay alguna otra cita más de los clásicos o si... O yo me he quedado un poco más con la curiosidad, como no conozco esta obra de Virgilio, como el contexto de esas... Bueno, si nos pudieras abundar un poco más en el contexto donde está ese verso de Virgilio, ¿no? Que hace alusión a las lágrimas de las cosas. Sí. Sí, a ver, bueno, yo confieso que cuando se me propone por primera vez hablar de la Fratelli Tutti, bueno, como soy filóloga clásica, pues mi primer objetivo obviamente pues fueron las clásicas. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que me encuentro con este maravilloso verso de la Eneida. Si solamente conseguimos que alguien que no conociese la Eneida, pues que sepa que existe este libro, yo os invito a leerlo porque vais a disfrutarlo. Hay un hermano capuchino que en su época de novicio siempre decía, y me apropié de ese dicho, media hora leyendo a Virgilio, media hora haciendo el bien. Y tiene razón. Virgilio es uno de los grandes poetas. Bien, la primera cita clásica, porque se podía haber hecho, lo pensé, pero me pareció más interesante el tema por donde lo he llevado, porque bueno, yo trabajo en la educación, ¿no? Bueno, en la formación. Pero yo pensé haber hecho una ponencia diferente relacionando solamente la Fratelli Tutti con los textos clásicos. La primera cita, tal cual, que aparece lo que es en la obra, es esta. De la cual aparece el título, ¿no? La lágrima de las cosas. Luego podríamos entrar en debatir cómo está traducido, si se podría traducir de otra forma, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa es parte del hexámetro dactílico que aparece ahí recogido y además aparece en las notas. Pero no solamente aparece esa cita del mundo clásico en la Fratelli Tutti. En el siguiente párrafo se hace alusión al gran orador que es Marco Tulio Cicerón. Y aparece la cita de la historia es la maestra de la vida. No aparece la cita completa porque la cita completa es mucho más larga y siempre se corta, bien, pero eso no es porque sea así en la encíclica, sino que normalmente siempre cuando se hace esta cita de Cicerón, normalmente siempre se suele dar, ¿no? La historia es la historia es la maestra de la vida. Y también aparece. Después hay otras alusiones que son implícitas, sobre todo en las notas a pie de página. Se cita a Aristóteles con bastante frecuencia, se cita también autores de la patrística que pues escriben en griego. Por ejemplo, uno de los grandes autores que se cita es San Basilio. Y San Basilio, si tenéis la oportunidad de leer algo de él, bien, en sus homilías tiene un llamamiento a los jóvenes de aquella época precisamente a que lean a los clásicos. Y el Papa cita también expresamente a San Basilio a lo largo de la encíclica. Claro, tenemos que tener en cuenta que esta encíclica es de doctrina social. No se va a dedicar él a hacer una obra de clásicas, pero que está indirectamente, pero muy, muy, muy presente. Y igual que con la formación, igual que él hace un llamamiento pues a eso, ¿no? A que volvamos a los clásicos. En este mundo de hoy,
que ya es algo globalizado en España, además ahora con una inquina pues muy potente, lo que se está haciendo es todo lo contrario, es ir a destruirlo, ¿no? Y yo que enarbolo la bandera de las clásicas siempre que puedo, pues claro, yo me veía además en la necesidad de compartir con vosotros este mundo, porque aunque sea antiguo, es muy moderno. Yo os animo a que en cualquier momento pues vayáis a la biblioteca de vuestras casas o a la biblioteca cercana, a la biblioteca de vuestros conventos, porque seguro que vais a tener muchísimas obras, por lo menos de los grandes, y vais a ver lo que nos están diciendo, que es como si fuesen para ahora mismo. Solamente hay que cambiar el nombre, pero hay muchas situaciones, porque aunque nos separan 2000 años, no nos separan los sentimientos. Ellos, igual que nosotros, supieron lo que es el amor, supieron lo que es el odio. Lo que pasa que ellos les dieron su respuesta y nosotros tenemos que darles la nuestra. Pero si nosotros les leemos, bien, llevamos ya un aprendizaje ya de lleno, nos pueden, de hecho no nos pueden, es que nos ayudan muchísimo. Yo os invito a todos pues a retomar el mundo clásico, porque merece la pena, merece la pena. Nos enseña a pensar, algo que hoy en día pues parece que nos quieren quitar. Pero bueno, merece la pena. No sé si he respondido. Sí, 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 sí. No sé si... Y a ser poetas, perdón, y a ser poetas. Otra cosa que el Papa también nos lo pide. La poesía es algo esencial también. Que no se me olvide. Muy bien. Bueno. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario por ahí. Hay agradecimientos en el chat, pero alguna pregunta más que algún agradecimiento más, alguna pregunta o algún subrayado en este último día. Muy bien. Bueno, ahí, gracias Elena, muchas gracias a todos los ponentes por habernos brindado. Bueno, quizás, pues eso, ¿no? Hoy con Elena es el último día de este ciclo de encuentros en torno a la Fratelli Tutti y el último comentario del chat iba en ese sentido, ¿no? Pues bueno, el agradeceros a todos no sé, el haber estado presentes en este ciclo de 8 encuentros. Yo creo que ha sido bueno el hacerlo para la escuela, para la familia franciscana. Agradecemos a Chechi, a la Federación Interfranciscana de España, la iniciativa. Ellos fueron los que insistieron en el que pudiéramos pues hacer algo, ¿no? Abierto para toda la familia franciscana, ya no de la península, sino bueno, en lengua castellana, ¿no? En lengua española. Yo creo que ha valido la pena el detenernos pues, sobre este documento que, como decía Elena, es tan importante, ¿no? Para toda la Iglesia y para nosotros, ¿no? Y bueno, pues no sé, pues el decir que yo creo que vale la pena el encontrarnos pues así, de esta manera, y también presencialmente, que no se nos olvide pues que habrá otras ofertas de familia franciscana, de la escuela, que nos inviten a encontrarnos, ¿no? En torno a un tema o a otro, ¿no? Pues eso, el agradecernos mutuamente la participación a los que lo habéis hecho desde América Latina, también de manera particular, de manera muy particular. Yo creo que es bueno el encontrarnos las dos orillas en torno, ahí saludan los hermanos de Guatemala, y bueno, pues eso, pues que muchas gracias a los ponentes que lo han hecho, en Elena, que ha sido la última. Ya veis que cada uno lo ha hecho desde su subrayado, a veces los escritos franciscanos al principio,
después temas más sociales, la pedagogía, el último día, ¿no? con la ternura desde Sydney. Hoy Elena, pues también se le notaba la beta de educadora, ¿no? de enseñante, de formadora, ¿no? en un colegio, bueno, el mundo clásico, bueno, cada uno desde su subrayado, ¿no? Pero pues haciéndonos eco de un aspecto u otro de la Fratelli Tutti. Bueno, pues eso, que no podemos hacer una ronda de agradecimientos, sino que bueno, pues que queden ahí en lo que estáis poniendo en el chat y bueno, pues en estas palabras que nos agradecemos unos a otros, ¿no? Seguramente no será la última oferta pues que hagamos también desde la escuela o desde la familia franciscana, y bueno, pues ya tendréis noticia pues de ellas por un lado o por otro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Jesús. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pase bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Pati. Gracias a todos. Adiós. Paz y bien. Oiga, no sale. Desde Guatemala, nada casi. Eso es. Muy bien. No sale. Bueno, Elena. Pues, No. pues muchas gracias, Elena. Gracias. Ya, ahora. Gracias a todos. Ya ves, hoy coincide con el final y el final, pues eso, desde tu charla y desde el final de todo el ciclo. Muchísimas gracias, Jesús, por brindarme esta oportunidad y bueno, pues a Bien. todos los miembros de la familia Nada. franciscana. Muchas gracias. Muy bien, ahí puedes leer en el chat eso, los agradecimientos y demás. Ahora ya lo veo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Elena. Ha sido un broche de oro. Muchísimas gracias a vosotros por escucharme y bueno, pues por haber compartido. Mil gracias. Gracias de corazón. Muy bien. Alexander. Adiós. Y muchas Adiós. gracias. Gracias a vosotras, hermanas. Gracias, hermanas. Gracias a ti, Jesús. Gracias a Muy ti. bien. Adiós. Adiós. Se les ve muy bien por Mataró. A la comunidad digo yo que a esa comunidad que hay. Sí. Sí, que la ve. Mira, solo quedan 6 personas, ya se han ido. Bueno, nos vamos, ¿no? Sí.